Buenas noticias para los camioneros, conductores y negocios en la Unión Europea que dependen del diésel para sus operaciones, porque este lunes los precios del contrato a futuro cayeron 1,6%, acumulan una baja del 20% en las últimas 2 semanas, pese a que el bloque europeo cerró la puerta a su mayor proveedor, que es Rusia. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, 96% de los camiones, 91% de camionetas y 42% de vehículos de pasajeros en la Unión Europea dependen del diésel. Los países se han preparado acumulando inventarios en meses recientes. Y es precisamente esta medida que se activó hace unas horas en esta nueva ronda de sanciones desde Occidente contra Rusia por invadir Ucrania. Estados Unidos y otras naciones del G7 activaron nuevas restricciones de productos refinados que llegarán desde Rusia y que abarcan al diésel, como le digo, pero también al combustible aéreo. Cuando otras sanciones previamente activadas a este sector, al de la energía, parecen haber logrado poco para desalentar a Rusia a continuar con su agresión militar en Ucrania. Pero vamos a hablar de los efectos que se pueden sentir y le agradezco a Jaime Brito, analista petrolero, que nos acompañe a esta hora. Jaime, primero que nada, pues hablemos en los términos más sencillos, diésel y para Rusia como productor su importancia y para el mundo Rusia también como el proveedor y el mundo consumidor, claro. Así es, Gaby, pues para poner los números en contexto y dándole seguimiento a esta noticia que cómo vuela el tiempo, ya entró la segunda ola de sanciones contra Rusia desde el punto de vista petrolero. El mercado europeo tiene un consumo total de más o menos, redondeando números, unos 15 millones de barriles por día, y de esos prácticamente el 45 o 47% es diésel, o sea, se consumen alrededor de unos 6 millones de barriles por día de diésel en toda Europa. Hay que recordar que la flota vehicular, los vehículos que manejamos, así como en los Estados Unidos, son en gasolina, en Europa son a base de diésel. Entonces se consume bastante diésel en la flota vehicular, más todo lo que es transportación, los trailers, etcétera. Entonces la importancia, el peso específico del combustible de diésel es gigantesco y Rusia siempre había proveído al menos entre el 40 y el 60% del diésel, terminado o no terminado, que consumía la Unión Europea. Entonces es un peso específico bastante importante. ¿Hay marcadores como cuando hablamos del West Texas Intermediate o del Brent en el caso del petróleo en general, Jaime? En este sentido, el diésel es lo que se le llama en el mercado petrolero un combustible intercambiable, es decir, cada país en el mundo podría tener un contenido de azufre diferente, pero en general las naciones más desarrolladas, Estados Unidos, Europa y varios países en América Latina, consumen el diésel de 10% de partes por millón de azufre. Es prácticamente el mismo producto. Hay flujo entre los Estados Unidos y Europa, etcétera. Entonces, en realidad no hay una diferenciación, así como la ves en el mercado del petróleo crudo. Ahora, hablarte también ya de las opciones que tiene Europa, conociendo pues que el parque vehicular europeo pues depende del diésel. Si no es Rusia, ¿quién es? Y para Rusia, si no es la Unión Europea, ¿quién es su cliente? Pues mira, antes de todas estas sanciones, Rusia era en definitiva el primer proveedor. Después de ellos seguían varios países de Medio Oriente y luego los Estados Unidos. Necesariamente lo que va a tener que pasar a partir de enero, todos los flujos y todas las órdenes de barcos, es que se van a tener que incrementar de manera significativa las exportaciones de refinadores de los Estados Unidos hacia Europa. Y eso va a dejar, entre comillas, más corto el continente de América Latina, que es un gran importador de diésel. Vamos a estar compitiendo los mercados de América Latina con Europa por el diésel de los Estados Unidos. Y la segunda mayor alternativa para los europeos es definitivamente de traer diésel de Arabia Saudita y de Kuwait. En realidad, los países de Medio Oriente que tienen la posibilidad de exportar productos refinados. Podrían llegar cargamentos adicionales esporádicos de lugares tan lejanos como China o la India o Corea incluso. Pero esos cargamentos, imagínate el flete de lo que es la India o China hasta Europa, cruzar por el Mediterráneo o dar la vuelta por África, va a ser un costo bastante elevado. Y en general los europeos van a tener que pagar un costo más elevado de diésel por sustituir el producto ruso, definitivamente. ¿Qué significa eso en términos de precios? ¿Cuál es un precio, digamos, de diésel bajo o alto para dar un parámetro, Jaime?
Mira, en promedio, si el barril de petróleo crudo a la fecha, el Brent, digamos, números cerrados que está en 80, el barril de diésel podría estar entre los 95 y 110 dólares por barril. Si está a un precio muy alto, podría llegar a los 130, 140. Lo que dice que muy seguramente podría haber protestas de los típicos sindicatos de camioneros en Francia, etcétera, en caso de que el precio del diésel se dispare por esta ola de reacomodos y de nuevos flujos de lugares más lejanos para poder sustituir al diésel ruso. Es más o menos la proporción de precios que se manejan en el mercado. Bueno, pues Jaime, regresa pronto para seguir hablando del diésel y estas nuevas restricciones y sobre todo el mercado de energía. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, acercándonos ya al primer año de esta invasión rusa en Ucrania. Gracias, Jaime. Con mucho gusto, hasta luego. Bye.